El lenguaje de los nuevos medios. ¿Qué son los nuevos medios? Primero que todo tendríamos que entrar a definir lo que es un medio. Un medio es un elemento de la comunicación equivalente al canal, es decir, es aquel que permite el paso del mensaje desde el emisor hasta el receptor. Los medios dentro del ámbito cultural y artístico los podemos entender como todos aquellos mecanismos que permiten el paso de la cultura, la difusión del arte a las masas. Entonces nos estamos refiriendo a la televisión, la radio, el internet, los centros culturales, etc. Los medios, en términos generales, son elementos que pueden ser capaces de cambiar los lenguajes culturales vigentes. También pueden causar efectos de la información sobre la cultura, modificar la opinión de las personas y también pueden impactar sobre el desarrollo de la sociedad y la cultura, orientándola hacia determinadas tendencias o determinados modos de pensamiento. Entonces, la producción, difusión y libre circulación de la información es posible gracias a los medios, que para nuestro caso vamos a hablar de la información de la comunicación cultural. Los medios pueden ser el texto, la imagen, el sonido, el espacio y todos aquellos elementos que nos faciliten transmitir un mensaje. Esta comunicación se compone de algunas fases: la producción, la distribución y su divulgación. Estas llevan a la captación, manipulación, almacenamiento y retroalimentación por parte de un receptor, que todo esto se origina gracias a un emisor. Como podemos ver, es el mismo ciclo comunicativo de toda la vida. Debido a que el ser humano es un ser social que vive en comunidad y para que estas relaciones sociales sean posibles es necesaria la comunicación, podemos afirmar que la información y su difusión hacen posible el desarrollo social y cultural, los cuales se hacen también posibles gracias a una revolución mediática, es decir, que existan las tecnologías necesarias y suficientes para que la información sea transmitida. Estas tecnologías representan pasos evolutivos de la producción a través de la historia, es decir, van cambiando, son modulables con el tiempo. Las tecnologías de los medios que hacen posible la información no son estáticas, sino que evolucionan con el pensamiento y el desarrollo humano. Entonces, ¿cómo se utilizan la información y el lenguaje a través de los medios? En el siglo XIV la información era difundida a través del medio impreso. La información era lectura, era texto. En el siglo XIX la información pasó a ser visual. Con el nacimiento de la fotografía se permitió que las imágenes visuales se convirtieran en información. Tanto la fotografía como la imprenta son esos medios, que en su tiempo eran nuevos medios. Y así podemos seguir explorando a través de la historia, encontrando diferentes formas, diferentes medios que el humano ha usado para transmitir la información, hasta que llegamos a la hora en donde la tecnología informática es sin duda el medio por excelencia, puesto que aunque aún se utilizan otros medios que emergieron durante este siglo pasado, no podemos negar que este integra todos ellos: el texto, la imagen, el sonido y el espacio desde el acceso de un solo dispositivo. Y de esta forma pues evidenciamos la temporalidad de los medios, es decir, hacen parte de una cronología y de un momento en la historia. Entonces los nuevos medios pertenecen a la hora. Existen los viejos medios, que son los del pasado, y los medios emergentes, que son aquellos que tienen miras al futuro. Cuando estos medios emergentes logren convertirse en los nuevos medios, los medios de la hora van a convertirse en los viejos medios y van a resultar otros medios emergentes con miras hacia el futuro. Y este ciclo pues va a seguir repitiéndose en conjunto con el desarrollo tecnológico y cultural de la humanidad. Los nuevos medios, refiriéndonos a la hora, tienen unos principios que más bien yo los llamaría características, porque son 5 aspectos que los caracterizan, que generalizan cómo es el funcionamiento y la estructura de los medios que utilizamos ahora. Estos son la representación numérica, la modularidad, la automatización, la variabilidad y la transcodificación, que para el caso de la información que estamos analizando es cultural. La representación numérica hace referencia al código fuente del que están compuestos los medios de la tecnología informática, que es el código binario. La modularidad es el cómo esa información se organiza para formar los medios, que es a través de conjuntos, de grupos de archivos y de cifrados que los categorizan. La automatización hace referencia a la autonomía de funcionamiento y de acción que tienen estos medios.
La variabilidad es esa flexibilidad que la información presenta, tanto de pasar de un medio a otro como de representarse a sí misma. Y la transcodificación cultural es una traducción. En el caso cultural sería idiomática entre persona a persona, pero la transcodificación también es lenguaje traducido de humano a máquina. Las dos primeras propiedades hacen referencia a la estructura de los nuevos medios, mientras que las tres siguientes son su funcionamiento. La codificación numérica hace posible la estructura modular y esta hace posible la automatización de operaciones. La codificación numérica es ese medio que se convierte en el objeto, que son los módulos de información, mientras que la automatización ya hace referencia a la acción, y las dos siguientes es cómo se ejecuta esta acción. En esta ocasión voy a enfocarme en la automatización, la tercera propiedad de los nuevos medios, la cual, como su mismo nombre lo indica, hace referencia a automatizar, es decir, a hacer que todo sea automático, que en definición es eliminar la acción humana en las operaciones y los procesos. Es decir, la máquina es capaz de desarrollar y de hacer algunas tareas por sí sola, obviamente pues con la instrucción y la codificación previa del ser humano, pero ella ya entiende algunas cosas y hace que los procesos se realicen solos, automáticos. La máquina es capaz de pensar, de ejecutar procesos internos, y esto hace posible la creación, la manipulación, el acceso y la ejecución hacia la información. Estos procesos hacen posible el tratamiento de la información por parte del usuario. La automatización se clasifica en dos grupos. El primero es la automatización de bajo nivel, en donde las acciones realizadas por el medio hacen necesario el acompañamiento constante de un usuario, en donde toda la información que va a ser manipulada y alterada va a ser intervenida mediante las órdenes o las indicaciones que el usuario dé al medio. Entonces, por ejemplo, cuando un usuario cualquiera utiliza el computador, tiene ciertos parámetros para poder manipular la información. Entonces, pues en términos sencillos nos estamos refiriendo a que todo lo que el computador ejecute va a hacerse gracias a la acción y la intervención humana. Entonces, digamos, si estamos manipulando una imagen, podemos utilizar un software como Photoshop o como Paint para intervenir esta imagen, pero el computador necesita que nosotros estemos dándole órdenes, utilizando las herramientas, utilizando comandos, haciendo cualquier tipo de alteración, pero todo dirigido bajo la supervisión y la acción de lo que quiere el usuario. Entonces el computador realiza algunas tareas automáticas, de automatización básicas, pero todas ellas son guiadas y orientadas por las órdenes del usuario, el cual pues se comunica a través de comandos del teclado y de operaciones lógicas informáticas. Otro ejemplo que podemos ver dentro de la automatización de bajo nivel son las plantillas. Ya existen como unos parámetros predeterminados en donde el computador sabe lo que tiene que ejecutar. Entonces, cuando estamos montando una página web, ya hay una estructura y lo que tiene que hacer el usuario simplemente es ir acomodando los elementos. Pero ya el mismo software o el programa que estemos utilizando es capaz de organizar el título, la imagen, el texto y todo lo que compone una página web dentro de su espacio determinado. Entonces, dentro de la automatización de bajo nivel, algunos ejemplos son las plantillas, los scripts y los diferentes software. El segundo grupo es la automatización de alto nivel, en donde simplemente el medio, el dispositivo informático, realiza todo el proceso. Entonces, el ordenador es capaz de entender, es capaz también de comunicarse con el usuario, es capaz de llevar a cabo acciones complejas y de entender la lógica de algunas acciones y tomar deducciones. Entre este tipo de automatización tenemos la inteligencia artificial, los bots, la realidad virtual, entre otros. Algo que me resultó muy curioso y muy gracioso a la vez fue que mientras realizaba la lectura del texto que utilicé como referencia para realizar esta exposición, que es El lenguaje de los nuevos medios de Lev Manovich, que fue escrito en el 2001, me di cuenta pues cómo se evidencia la temporalidad y la cronología de los nuevos medios, puesto que este libro del 2001, hoy el 2020, pues hay 19 años de diferencia en los que evidentemente los nuevos medios del 2001 ya no aplican para ahorita,
Por ejemplo, el autor afirmaba que la automatización de alto nivel es solo científica y no es comercial, o sea, no está al alcance de la gente común, lo cual pues vemos que hoy en día no es cierto, porque lo que es la inteligencia artificial y los sistemas básicos de comunicación entre usuario y dispositivo ya son muy posibles, los tenemos incluso al alcance del celular. De hecho, otra de las características de la automatización de alto nivel es la simulación de entornos, que el autor menciona como la única que ya era accesible para todas las personas y estaba a la venta comercial. Esta en los 90 se representaba en los videojuegos, sino que pues el autor lo describe desde un panorama bastante, pues sí, que ya no nos aplica a los videojuegos de ahorita. Por ejemplo, él decía que estos se creaban mediante una codificación que condicionaba todas las acciones del usuario. Entonces, el usuario, por medio del comando, del control, podía dar ciertas acciones a ejecutar al personaje o al avatar que estuviera utilizando. Este podía desplazarse, lanzar algún poder, atacar a un enemigo, pero el usuario, aunque creía que estaba interactuando libremente, realmente lo estaba haciendo en un entorno controlado, donde las acciones eran limitadas y donde eran responsivas. Es decir, pues si aparecía un villano, debía atacarlo. Entonces, toda la programación se hacía en base a una lógica de cómo actuaría el usuario, pero no era una automatización de alto nivel que le permitiera una libre elección. El autor todavía no contemplaba esa posibilidad, que ahora sí la tenemos. Y bueno, en los videojuegos, aunque yo creería que todavía sigue siendo limitada en algunos, en otros ya es muy amplia, por ejemplo los que se juegan en línea. La automatización de alto nivel que el autor en ese tiempo creía imposible, ya hoy la tenemos a nuestro alcance. Inclusive para hablar de la automatización de los medios de hoy hay que salirnos de lo que nos dice el libro, porque pues ya a través del dispositivo celular podemos acceder a muchas aplicaciones que pueden considerarse como automatización de alto nivel. Por ejemplo, los buscadores de voz, en donde el usuario pregunta lo que quiere y el algoritmo le responde. Siri, Alexa, los CAPTCHA, que también reconocen cuando una persona quiere acceder a cierta página, necesita ingresar un código para verificar si es un humano o si es un bot. La manipulación de imagen, inclusive tenemos aplicaciones como TikTok y entre otras que son capaces de identificar el rostro humano, su posición, su estructura, la gestualidad, la interpretan y la transforman inmediatamente. Inclusive ahorita nos imaginamos algo más allá, como el Internet de las cosas, la realidad aumentada. Estamos alcanzando medios emergentes que pues en algún momento van a terminar convirtiendo estos tipos de automatizaciones como viejos medios. Ya tenemos robots capaces de mantener una conversación con un ser humano, otros capaces de obedecer órdenes, de ejecutar acciones corporales por sí mismos. Y todo este tipo de automatización de alto nivel hoy en día lo definimos como vida artificial, puesto que tiene la capacidad de iniciar, de ir creciendo, de irse nutriendo, de ir aprendiendo y de ir formando información por sí mismo. Eso se convirtió en un sistema vivo. Este lapso temporal, desde la escritura del libro hasta hoy que estoy realizando esta exposición, nos deja en evidencia que los nuevos medios son emergentes y temporales. Entonces, para dar un sencillo ejemplo de esto, vamos a tomar la imagen como una forma de comunicación y su evolución en el tiempo. Entonces, la primera manera fue a través de la pintura. El autor comunicaba algo a sus espectadores. Esta evolucionó en la fotografía, en donde ya era la máquina la que capturaba la imagen. Después estas cámaras se hicieron más accesibles, incluso podemos modificar esta fotografía al instante a través de la cámara del dispositivo móvil. Y esto se va más allá cuando ya contamos con sistemas como el GPS y los satelitales que son capaces de capturar imágenes en tiempo real desde cualquier parte del mundo. Aquí vemos cómo ha sido una transición de la imagen como medio comunicativo desde antes. Inclusive nos podemos ir mucho más atrás, donde la primera modo de captura de imágenes fue a través de la visión. Simplemente la memoria y la recordación eran ese medio pues, de comunicación del ser humano con su propio entorno. La principal característica de la automatización es su relación con el acceso a la información, en donde facilitan el proceso al usuario a través de esa autonomía que tiene el software de realizar procesos simples. Estos permitían almacenar, acceder, trasladar y manipular la información en enormes cantidades de información. Estaban contemplados hasta ese momento en gigabytes o en terabytes.
Este acceso funcionaba como una automatización de bajo nivel, en donde la manipulación y el orden de los datos eran de acuerdo a criterios que el usuario ingresaba a la máquina en la comunicación humano-máquina. Entonces, estas respondían a unas necesidades en donde se daban unas órdenes que permitían manejar toda esta cantidad de información. Esto a través de buscadores, exploradores, bases de datos, procesadores de texto y rastreadores. Como vemos, pues el autor contempla cada una de estas en diferentes tipos de medio. O sea, los buscadores a Internet, los procesadores de texto a Word, pero ya hoy esto lo integra al Internet. Hoy en día esto es un solo medio, el cual denominamos hipermedia. Permite el acceso automático a la información a través de las órdenes o la disposición que dé el usuario. La automatización funcionaba cuando el usuario, a través del dispositivo tecnológico, accedía a un software, a una programación que le permitía realizar una búsqueda en medio de toda la información que le arrojara una infinidad de resultados, entre los cuales él era capaz de escoger cuál era el que necesitaba. Y este nos llevaba pues a acceder a la información. Hoy en día los hipermedia permiten acceder a múltiple información a la vez, en donde tenemos texto, video, audio, podcast, todo en un mismo sitio. El acceso también hace referencia al almacenamiento, pues no solamente accedo para buscar dentro de la información, sino también accedo para poder manipular y trasladar la información de un dispositivo a otro. Entonces, primero tuvimos el disquete, luego el CD, la USB, como los primeros medios, hasta que hoy en día llegamos a la nube, que nos permite un acceso a un almacenamiento ilimitado, que incluso lo tenemos al alcance del celular. Entonces podemos concluir diciendo que la automatización es la capacidad de realizar acciones que tiene el medio. Esta es automática, fácil, predictiva y determinada, en donde la información se comunica con el usuario directamente. Y a esto hoy en día le llamamos interactividad. Podemos decir también que la automatización en la información de hoy es infinita y es muy grande, ya que nos permite no solamente transformar, transportar, almacenar archivos, sino comunicarnos a través de ellos, comunicarnos con ellos, intervenirlos. También tenemos muchas clases de información que podemos transformar y transmitir solamente al alcance de un clic o de un touch. El video, el sonido, la imagen, el texto, incluso los entornos 3D, todos están al mismo alcance del mismo medio, del medio informático. Por lo tanto, la automatización de los medios informáticos de hoy es muy buena, muy eficiente y nos permite una interactividad casi que total y una comunicación de humano a máquina y de humano a humano muy efectiva. Y la mayor característica es la inmediatez que tiene esta automatización.